Nunca se ha hablado tanto de Corea del Norte como en los últimos años, y sin embargo, nunca se ha sabido tampoco, el 3 de septiembre de 2025. El líder norcoreano, Kim Jong-un, dejó huella al aparecer públicamente junto al presidente chino, Xi Jinping, durante un desfile militar organizado en Pekín. Una primera aparición oficial de su hija, Kim Yoo-hae, también sorprendió a los observadores, simbolizando un momento de solidaridad mostrada entre ambos poderes. Este encuentro, precedido por varios días de intensas discusiones, se inscribió en una dinámica positiva, donde los intercambios comerciales entre China y Corea del Norte alcanzaron su nivel más alto en varios años, con un salto de casi el 30% en el comercio bilateral en junio de 2025, en comparación con el año anterior, alcanzando $229 millones solo en ese mes. Sin embargo, detrás de esta fachada de acercamiento y cooperación, las tensiones siguen siendo palpables, tanto a nivel económico como en términos generales. El reflejo de un equilibrio muy frágil entre dos estados, con intereses entrelazados, pero también a menudo contradictorios. Bienvenidos a Terra Bellum. Entender esta alianza requiere, antes que nada, volver sobre más de 7 décadas de historia tumultuosa. Corea del Norte fue salvada de una derrota probable durante la Guerra de Corea, gracias a la intervención decisiva de la China comunista que acababa de establecerse. La coalición sino-norcoreana permitió concretar un statu quo armado, estableciendo una frontera que sigue siendo sensible y un sistema de alianzas que sigue siendo estructurante hoy en día. Desde esa época, a pesar de una aparente afinidad ideológica basada en el comunismo y el socialismo, la relación siempre ha mostrado tensiones subyacentes. China, a menudo, ha sido percibida como un hermano mayor protector pero exigente, mientras que Pyongyang ha cultivado una actitud desconfiada hacia cualquier influencia externa, incluso la amistosa. Este equilibrio durante mucho tiempo se ha basado en una postura de dependencia económica y militar asimétrica a favor de Corea del Norte, frente a China, contrarrestada por la función de amortiguador y escudo estratégico que Pyongyang asegura para Pekín en la región. Seguramente ya hemos hablado de esto en el canal. La economía norcoreana es notoriamente cerrada, opaca e inestable. Pyongyang impone un control estricto sobre el flujo de información, haciendo que la recopilación de datos confiables sea casi imposible. Sin embargo, gracias a análisis cruzados de datos, satélites, testimonios y algunos informes limitados, se sabe que el país se enfrenta a una inflación galopante. En un contexto de dólares fuertes y tensiones estructurales severas, el gobierno canaliza importantes recursos hacia el ejército y proyectos de gran envergadura, limitando así la inversión en sectores productivos esenciales. Esta economía sigue estando profundamente marcada por la ideología Juche, promovida por Kim Il-sung, padre fundador del régimen. El Juche se basa en 3 pilares: independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa militar. Esta doctrina, al mismo tiempo que refuerza un relato nacionalista unificador, también ha fortalecido el aislamiento y la dificultad económica del país, que nunca ha gozado de una verdadera integración tecnológica o comercial con el mundo exterior, para bien o para mal. El país sufre de una falta crónica de inversiones en sectores clave: la minería, la metalurgia, el textil y la agricultura, y debe enfrentar una agricultura colectiva ineficaz y condiciones naturales desfavorables. Y sin embargo, Kim Jong-un está viviendo su mejor vida, porque, en este contexto, China se ha convertido en el socio económico clave de Corea del Norte, mientras que Rusia, sumida en la guerra en Ucrania, tiene pocos medios para apoyar a Pyongyang. Aunque esta asociación sigue siendo fuerte y estructurante, los invito a ver los 2 videos dedicados. China, gracias a sus recursos económicos y estratégicos, garantiza, a través del comercio, la supervivencia económica del régimen norcoreano. También busca preservar un papel estabilizador dentro de una península coreana marcada por la tensión entre Washington y sus aliados. En 2025 se observa una recuperación notable del comercio bilateral. Las exportaciones chinas hacia Corea del Norte aumentaron más de un 33% en el primer semestre,
mientras que las importaciones norcoreanas, a menudo en sectores como la producción textil y la extracción minera, aumentaron un 20%. Estos aumentos reflejan el alivio parcial de las sanciones internacionales y el desarrollo de un orden multipolar donde Kim Jong-un está viviendo su mejor momento. Pero también van acompañados de un fenómeno paradójico. A pesar de una aparente recuperación, los grandes proyectos de inversión chinos están estancados. Víctimas de una retención política norcoreana hacia sus socios, la historia reciente de los proyectos chino-coreanos ilustra la complejidad de esta cooperación. Por ejemplo, el caso de la mina de hierro de Musan es emblemático. En 2007, un consorcio chino, en el que participaba el prestigioso Grupo Tonghua de Hierro y Acero, obtuvo por 50 años la explotación de la mina, con una inversión que superaba los $900 millones. Este proyecto también implicaba la construcción de infraestructuras ferroviarias para transportar el mineral hacia China. Sin embargo, después de 2 años, Pyongyang puso fin a esta asociación de manera abrupta e inexplicable, provocando pérdidas sustanciales para Pekín. Este tipo de ruptura es simple, sintomática del riesgo permanente que enfrentan los inversionistas chinos en este país, y han seguido casos similares. Por ejemplo, la empresa china Xinjiang, que había iniciado un proyecto de extracción y procesamiento de hierro, fue expulsada de la mina, tras la construcción de una planta de procesamiento. Obligada a abandonar el proyecto sin compensación, esta empresa ilustra el grado de incertidumbre jurídica y contractual en Corea del Norte. Por otra parte, el proyecto del nuevo puente sobre el río Yalu de Handong, en China, a Sinuchu, en Corea, está suspendido del lado norcoreano desde 2020. Otro ejemplo de esta instrumentalización política de las relaciones económicas. El puente, inconcluso, sirve ahora como palanca diplomática en las negociaciones bilaterales entre Pekín y Pyongyang. Como pueden ver, esta relación es mucho más ambigua de lo que uno podría pensar. Pero a pesar de estas rupturas frecuentes, China continúa con su apoyo, consciente de la importancia estratégica de estabilizar la península y de frenar la influencia estadounidense. Por lo tanto, Pekín acepta tolerar pérdidas comerciales y riesgos elevados en los asuntos norcoreanos en 2025. Inversionistas chinos siguen llegando a Corea del Norte, especialmente en la exportación de equipos de construcción pesada o en la explotación de recursos. Sin embargo, el gobierno chino evita cualquier empresa demasiado ambiciosa, no solo para limitar los riesgos en caso de que Corea del Norte abandone el proyecto de un día para otro, sino también por el riesgo de ser sancionado por Estados Unidos y la ONU. Pero lo que hay que entender es que la principal restricción no proviene solo de las sanciones, sino sobre todo de la negativa del liderazgo norcoreano a ceder su control económico. Kim Jong-un teme especialmente que una liberalización económica demasiado grande facilite la aparición de facciones rivales a favor del mercado, que podrían desestabilizar el poder. Incluso hay indicios que sugieren que estos grupos ya existirían dentro del aparato estatal. Y como reacción, Pyongyang ha reforzado recientemente su control sobre el comercio francés, interrogando a las principales empresas comerciales de la provincia de Pyongyang del Norte, un sector clave del comercio norcoreano. Todos estos sufrimientos se deben a una sola cosa. No olviden que el papel esencial de Corea del Norte está relacionado con su función geoestratégica. Pyongyang ha sido durante mucho tiempo una herramienta para China, permitiéndole evitar el cerco de las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón y Corea del Sur. Esta posición de amortiguador geográfico se complementa con una palanca estratégica, ya que China espera ejercer influencia sobre la península coreana a través de su aliado. Sin embargo, el peso nuclear de Corea del Norte complica el panorama. Algunos expertos chinos e internacionales temen, por ejemplo, una escalada incontrolable que podría atraer aún más a Washington a la región en lugar de alejarlo. Además, los recientes acercamientos de Pyongyang con Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania complican la situación. Les resumo los 2 videos que hice sobre el tema y que les invito a ver. Pero Corea del Norte apoyó militarmente a Rusia, enviando personal y recursos. Y esta formidable complejidad pone a Pekín en una postura delicada, dividida entre su deseo de mantener el control sobre Corea del Norte
y el miedo a una deriva incontrolable de su aliado, o en todo caso, una emancipación parcial. En resumen, esta asociación está moldeada por fuerzas y fragilidades dentro de esas fuerzas. Se puede mencionar que la relación se basa en una interdependencia. China garantiza la supervivencia económica y diplomática de Corea del Norte, mientras que Pyongyang actúa como un escudo estratégico contra la influencia estadounidense en Asia. Por último, el comercio bilateral, aunque limitado, mantiene viva una estructura económica norcoreana bajo sanciones. Y a través de esta alianza, China afirma su capacidad para influir en la región, algo indispensable en el contexto de la rivalidad global con Estados Unidos. Por el lado de las debilidades está la extrema imprevisibilidad de Pyongyang, que rompe contratos, prohíbe ciertas empresas y limita el desarrollo económico. También está la ausencia casi total de reformas económicas, que impiden cualquier modernización del país. Y, por último, la desconfianza de los norcoreanos hacia China sigue siendo un obstáculo importante, con un rechazo a cualquier concesión que pueda debilitar el control político del régimen. Se pueden plantear varias posibilidades de desarrollo en los próximos años. A la luz de los datos actuales y las tendencias, se pueden esbozar algunos escenarios. En primer lugar, Pyongyang probablemente continuará con una estrategia cautelosa de doble juego, buscando la ayuda indispensable de China, al mismo tiempo que limita estrictamente su influencia sobre la soberanía económica y política, y aprovechando especialmente el contexto multipolar. Y por supuesto, me refiero a su creciente asociación con Rusia. Por último, China siempre mantendrá un apoyo calibrado, evitando involucrarse demasiado económicamente, mientras busca moderar las ambiciones nucleares y militares de Corea del Norte. En cambio, las tensiones entre Pekín y Pyongyang podrían intensificarse si la facción pro-reforma interna en Corea del Norte cobrara importancia, obligando a China a redefinir sus estrategias de alianza. Y finalmente, el contexto geopolítico, marcado por la incertidumbre en Taiwán, las rivalidades chino-estadounidenses y el acercamiento con Rusia, seguirá teniendo un gran peso en las decisiones y comportamientos de ambos países, con, por el momento, una ventaja relativa en manos de Kim Jong-un. Como pueden ver, la alianza chino-norcoreana está lejos de ser simplemente una asociación diplomática. Lejos de las caricaturas, es el resultado de una historia compartida, de intereses estratégicos profundos y contradictorios, y de una coexistencia forzada entre la dependencia y la desconfianza. Mientras Pekín desempeña su papel como un poderoso actor mundial, guardián de una estabilidad regional precaria, Pyongyang cultiva su independencia, o más bien su aislamiento autárquico, bendecido por el Juche, planteando constantemente desafíos a sus aliados. En este juego de engaños, China sigue apoyando a Corea del Norte, a pesar de los numerosos riesgos y pérdidas, porque el precio de una inestabilidad en la península sería mucho más alto. Pero esta relación frágil, con sus rupturas imprevistas, sus tensiones económicas y sus desafíos de seguridad, seguirá siendo un elemento central de la geopolítica asiática, llamado a desempeñar un papel clave en la redefinición de las relaciones de poder mundiales en la próxima década.